Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Mari y no tengo intro, pero tengo muchas cosas para decir. Como por ejemplo que si es la primera vez que ves uno de mis videos, bienvenido. O si volviste después de haber visto alguno de mis otros videos, bienvenida. Me alegra muchísimo que hayas regresado. Semana por medio les comparto un caso de policiales o misterio mientras me maquillo, por lo que si les gustan los policiales, el misterio y el maquillaje, les recomiendo que se suscriban para más contenido de calidad. La semana pasada les conté sobre el femicidio de Melina Romero, que es un viaje de ida hacia la ira. Lo recomiendo, la verdad. Y esta semana les traigo un caso. ¿Un caso? Sí, es un caso, pero es un caso diferente. Primero porque es muy viejo, es un caso vintage. En segundo lugar porque envuelve muchísimo misterio. Y en tercer lugar porque como protagonista tenemos al heredero de una de las familias más poderosas del mundo en ese entonces y hoy en día también, que es la desaparición de Michael Rockefeller. Pero antes de empezar, la aclaración siempre, que es que este caso va a tocar temas que son sensibilizantes para muchas personas, como el canibalismo, por lo cual recomiendo ver a discreción. Y antes de que digan nada, sí, I'm back on my bullshit. Michael Clark Rockefeller nació el 18 de mayo de 1938 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Él era el quinto hijo e hijo más chico de Mary Todd Hunter Rockefeller y Nelson Rockefeller, que era en ese entonces gobernador de Nueva York y años más tarde terminó siendo vicepresidente de Estados Unidos. Michael creció en un contexto socioeconómico en donde básicamente nunca pasó ningún tipo de carencias. Siendo uno de los herederos de John D. Rockefeller, en esta casa conocido como el viejo Rockefeller, y uno de los herederos de una de las familias más ricas del mundo directamente, digamos que Michael siempre tuvo acceso a la mejor educación disponible en la época para él y para los otros miembros de su familia. Y a su vez, él y su familia siempre se codearon con, más allá de la élite de Estados Unidos, también con la élite de la política mundial. Los Rockefeller en ese entonces se dedicaban al petróleo, hoy en día se dedican más que nada a la filantropía y a los negocios. Y manejan una fortuna hoy en día de 8.6 billones de dólares. O sea, billones, 12 ceros. ¿Saben todo el delivery que yo podría pedir con siquiera $1 billón? Nada, algo muy importante a destacar de los Rockefeller en sí es que por más de que ellos siempre se mantuvieron en el ámbito de, bueno, en ese entonces era el petróleo, hoy en día son banqueros, filántropos, también son directores de empresas muy grandes. Los Rockefeller siempre tuvieron la costumbre de participar muchísimo en todo lo que es el arte y la recolección de artefactos históricos. De hecho, la familia donó piezas al Met, al Metropolitan Museum of Art, y también donó una colección entera de arte originario, por así decir, bajo el nombre de Michael Rockefeller muchos años después de su desaparición. Y al Cloisters, que es un museo de arte medieval, que es una locura y es hermoso, donó unos tapices, entre varias otras cosas, que eran parte de la colección personal de la familia. A diferencia del resto de sus familiares, desde chico Michael siempre estuvo muy interesado por todo lo que es el arte, por todo lo que es la historia y todo aquello que es de alguna forma estético y expresivo. Y creo que el hecho de que su familia financió una de las tantas excavaciones del templo de Luxor en Egipto, lo cual es muy copado, pero al mismo tiempo es muy controversial, sumó mucho a esta fascinación que tenía Michael desde chiquito con todas las civilizaciones y culturas que eran extremadamente ajenas a él y eran lo opuesto a lo que representaba el entorno capitalista en el que él se movía y en el que se movía su familia también. Esta fascinación que tenía Michael con otras culturas hace que en plena carrera, él estaba estudiando economía en Harvard, decida que él no quiere ser ni banquero, no quiere ser tipo un hombre de negocios, básicamente, no quiere estar en la industria del petróleo tampoco, no quiere ser filántropo tampoco. Él quiere estudiar arte, quiere estudiar historia y quiere conocer otras civilizaciones. Es por eso que cambia la orientación, por así decir, porque en castellano no tenemos como el major, pero bueno, él decide empezar a estudiar historia al mismo tiempo que estudiaba economía y termina recibiéndose a los 23 años aproximadamente con un título en economía y en historia.
En 1954, Nelson Rockefeller, el padre de Michael, inaugura el Museo de Arte Primitivo, que ese nombre... Este museo hoy ya no funciona, pero el Museo de Arte Primitivo centralizaba artefactos y piezas de arte pertenecientes a comunidades nativas y originarias de Asia, América y África. Obviamente que Michael estaba fascinado, estaba prácticamente en su salsa en este museo, y cuando el padre lo deja asumir en un rol no descripto, pero sí en la dirigencia del Museo de Arte Primitivo, él decide que el sueño de su vida es traer una colección entera de arte originario o arte tribal, por así decir, y donarla al museo, en pos de encontrar la colección perfecta para incluir, y cuando digo incluir quiero decir apropiar, en el museo. Michael pasa meses viviendo en Venezuela y en Japón, y en 1960 se enlista en el ejército, pero 6 meses más tarde es reclutado por el Museo Peabody de Arqueología y Etnología para que acompañe a una contingencia a estudiar la tribu Asmat. ¿Tribu? ¿Comunidad? Bueno, yo le voy a decir tribu y comunidad, pero por una cuestión práctica. La tribu Asmat habita solamente el sector de Nueva Guinea Occidental, que en ese momento estaba bajo el dominio de Países Bajos y se llamaba Nueva Guinea Neerlandesa. Esta comunidad, que está conformada por nativos de la isla, estaba en ese momento bajo el dominio, como les comenté, de los Países Bajos hacía solamente 10 años. Y los Países Bajos era el reino en ese entonces que se encargaba de regular y explotar económicamente tanto a la población Asmat como a el territorio en sí. Y esto que menciono es muy importante por el rol que adopta el gobierno neerlandés más tarde en la historia. En 1961 se hace la primera expedición donde se graba el documental Dead Birds, y la intención de Michael era básicamente buscar arte de los Asmat para exponerlo en el museo de su padre. Cuando Michael visita por primera vez Nueva Guinea Occidental, Países Bajos hacía muy poquito tiempo había colonizado la isla, y en ese entonces el paradigma de los Asmat, la forma de ver el mundo de los Asmat era la siguiente: la vida misma y todo lo real y lo tangible existía solamente en los dominios de la isla. Una vez que salías de la isla, entrabas en lo que ellos llamaban el Zafán, que era el mundo espiritual. Es por esto que para ellos, los hombres blancos que llegaban de expedición, sea cualquier tipo de expedición, eran espíritus que eran enviados por los dioses, y si ellos se portaban mal, estos espíritus llegaban para castigarlos. Obviamente todo esto a través de los años y con todas las colonizaciones que fueron sucediendo durante los años, fue cambiando, y este paradigma hoy ya no es el predominante en la población. Una de las actividades que ellos consideraban que estaba mal y que era motivo por el cual los dioses podían llegar a castigarlos era básicamente matar por matar. La tribu Asmat estaba constituida por pequeñas comunidades que habitaban la isla en sí, pero que entre todas compartían esta idea del equilibrio por encima de todo. Y este concepto del equilibrio llevaba a la práctica del ojo por ojo. Esta política del ojo por ojo se usaba solamente para mantener un balance entre el mundo espiritual y el mundo real, y así evitar de alguna forma la furia de los dioses y de los espíritus que ellos veían y que ellos creían que los visitaban. En esta primera expedición que se hace en 1960, Michael y el equipo llegan a la aldea de Ochanep. Y cuando llegan allí, los líderes de la aldea le dicen que lo único que podía hacer Michael era tomar fotografías de ellos y de los artefactos y las piezas de arte. Por lo tanto, no podía llevárselas. Igualmente, esto a Michael no le molestó en absoluto y respetó los deseos de los jefes y se dedicó solamente en ese viaje a conocer a las personas, a conocer a esta aldea y a sacar fotos de los artefactos y las piezas de arte. Lo que se dice es que Michael no solo entendía el pedido de los líderes de la aldea, porque él sabía que lo veían como un extraño y no lo conocían, sino que también durante la expedición Michael no solo profundizó en las costumbres, sino que intentó integrarse de alguna manera hasta donde la comunidad se lo permitía.
lo cual me da un poco de lástima porque me hace pensar que Michael realmente los veía como seres humanos y no los veía ni como bestias ni como personas incivilizadas como hacían otros arqueólogos y antropólogos de esa época y hasta el día de hoy también. Además, Michael expresó que le gustaba muchísimo pasar tiempo con los Asmat y se sentía mucho más a gusto en esa comunidad que en Nueva York junto a su familia. Y muy posiblemente lo que le fascinaba y lo que le atraía de la comunidad Asmat a Michael es que sus costumbres y sus actividades representaban en su mayor parte todo lo que era repudiable en una sociedad occidental. Por ejemplo, una de las cosas que hacía la comunidad cuando había algún enfrentamiento entre aldeas y capturaban a prisioneros era, bueno, decapitarlos y comérselos. También la sexualidad entre los hombres Asmat era súper fluida y cuando se hacían rituales de unión entre miembros de la comunidad era costumbre intercambiar orinas y beberse la orina del otro. Cuando termina la expedición, Michael decide dos cosas. La primera es que sin duda él iba a volver para seguir estudiando a los Asmat. Eso no se discutía. La segunda era que indefectiblemente la colección que él iba a donar al museo de su padre iba a ser de arte Asmat. Por más de que la comunidad no estaba dispuesta a darle sus piezas a Michael y mucho menos vendérselas, él se dispuso a convencerlos para llevarse ejemplares. Y así le salieron las cosas a Michael. A principios de 1961, Michael regresa a Nueva York e inmediatamente empieza a planificar su regreso a Nueva Guinea Occidental. Y en octubre de 1961, 7 meses más tarde, él regresa a la isla con un nuevo equipo y con un plan en mente para poner en marcha inmediatamente. En octubre de 1961, él llega a Nueva Guinea Occidental junto a un antropólogo que había sido asignado por el gobierno neerlandés llamado René Vasing. Consigo llevaron varios objetos de supervivencia y también objetos que iban a usar medio como para intercambiar, como por ejemplo llevaban, ¿cómo se llaman? Los anzuelos. Pero lo que llevaba Michael consigo era muchísimo tabaco, porque a los Asmat les gustaba mucho y hasta eran adictos al tabaco. Entre su llegada a principios de octubre y el día 19 de noviembre, Michael visitó aproximadamente unas 12 aldeas y se encargó de recolectar artefactos y piezas de arte a cambio de tabaco. El 19 de noviembre de 1961, Michael, René y 2 adolescentes de la tribu Asmat iban navegando el río Asgat cuando el viento se levanta, o sea, empieza un tremendo ventarrón que hace que la corriente del río se pique. Como consecuencia, el catamarán o barco en el que viajaban se da vuelta y quedan Michael, Vasing y los 2 adolescentes agarrados del casco del barco que se encontraba flotando dado vuelta. Y había un gran problema, que es que el barco era muy chiquito y al ser tan chiquito no contaba con radiobalizas que asumo que para ese entonces serían EPIRB. Lo que hace una EPIRB o una radiobaliza es enviar una señal a un satélite, ese satélite replica la señal y le envía a la torre de emergencia más cercana y se envía a un equipo de rescatistas que van hacia el lugar donde se encuentra la radiobaliza y buscan a los accidentados en un radio determinado. El uso de radiobalizas EPIRB se hizo obligatorio en los aviones en los años 70, así que podemos asumir que en ese entonces, en un barco de un tamaño tan chiquito, la existencia de una radiobaliza era casi opcional y por lo tanto nadie sabía el estado en el que se encontraban ni dónde se encontraban tampoco. Los 2 adolescentes Asmat se bajan del barco y nadan hacia la orilla diciéndoles que iban en búsqueda de ayuda. Y Michael y René quedan ahí sentados en el barco dado vuelta, flotando, esperando a que llegue la ayuda. La realidad es que esperan durante un día y pasado el primer día medio como que se dan cuenta los dos de que era una cuestión de tiempo hasta que se mueran de deshidratación o de hambre
o de hipotermia o de cualquier cosa que se mueran, pero les quedaba muy poco tiempo para ser rescatados, porque a su vez Michael se pone a pensar que se habían desplazado bastante desde el lugar en donde había ocurrido el accidente y temía que el barco, con el desplazamiento de la corriente, entre aún más al mar. Pero igualmente lo que notan los dos es que si bien estaban lejos de la orilla, no estaban tan lejos porque podían ver como un esbozo de la orilla. Entonces Michael se saca tipo los shorts, se ata 2 botellones de combustible vacíos, le dijo a René que podía nadar hasta la orilla, que estaba ubicada a unos 20 kilómetros, que bueno, que él podía nadar hasta ahí para pedirle a los Asmat ayuda, porque, a ver, después de todo, los líderes de las comunidades lo conocían, a Michael era una cara conocida y podían darle una mano. Michael se saca los shorts, queda en ropa interior, se ata los bidones, le dice a René, creo que puedo llegar a la orilla, se tira al agua y esa es la última vez que ven vivo a Michael Rockefeller. Unas 12 horas más tarde, un helicóptero que estaba rastrillando la zona del accidente ve a Basing sentado en el barco dado vuelta, aún flotando sobre el agua, y en la mañana del 20 de noviembre de 1961 lo rescatan. Van hacia la orilla a buscarlo a Michael, creyendo que él ya había llegado y estaba esperando con los lugareños, y ahí es cuando se dan cuenta que Michael posiblemente nunca había llegado a la orilla. La familia de Michael es alertada e inmediatamente se lanza una búsqueda internacional para dar con el paradero de Michael Rockefeller. Se usaron aviones, helicópteros y barcos, todos obviamente financiados por la familia Rockefeller. Los mismos padres de Michael, Nelson y Mary, junto a la hermana gemela de Michael, porque tenía una hermana gemela, viajaron a Nueva Guinea Occidental para ayudar en la búsqueda. Y el primer problema con el que se enfrentaban todos, sobre todo los rescatistas, es que gran parte del territorio a cubrir en el rastrillaje era una selva muy espesa, casi impenetrable. El segundo problema es que todas las comunidades de los Asmat negaban que Michael hubiese llegado siquiera a la isla. Las autoridades neerlandesas a los 9 días expresaron que la búsqueda de Michael Rockefeller no iba a dar ningún tipo de fruto. Y a las 2 semanas se suspendió completamente la búsqueda y el rescate de Michael Rockefeller y catalogaron la muerte de Michael como ahogamiento. Si bien Nelson Rockefeller y Mary Todd Hunter Rockefeller volvieron a la ciudad de Nueva York, ellos decidieron seguir indagando por su cuenta sobre el paradero de su hijo. Se empezaron a barajar muchísimas teorías sobre la desaparición de Michael Rockefeller, pero hay 4 que son como las más imponentes y son las que les voy a contar a continuación. Y si bien estas 4 son las que más pesos tienen, una de ellas es como súper desmentible, que es la primera. La primera teoría lo que dice es que Michael posiblemente podría haber sido atacado por tiburones mientras nadaba ese trayecto de 20 kilómetros desde el barco hasta la orilla. Y bueno, los tiburones lo atacaron y se lo comieron. Esto es fácilmente desmentida porque, para empezar, la especie de tiburones que habitan los cuerpos de agua de Nueva Guinea Occidental es la especie del tiburón fluvial del norte, que habita ríos, no habita el mar, es un tiburón de agua dulce. Es por esto que no salen al mar y por lo tanto la presencia de tiburones en esa zona en particular es imposible. En segundo lugar, el tiburón fluvial del norte no ataca a los humanos y se alimenta de peces pequeños. Así que nada, no toquen a los tiburones porque se pudre todo. La segunda teoría es que posiblemente Michael se haya ahogado porque mientras nadaba se le puede haber soltado uno de esos salvavidas que él había hecho, o por una corriente interna lo puede haber chupado y se puede haber ahogado. Y esta es como la teoría oficial, por lo menos para las autoridades neerlandesas. La tercera teoría es que Michael sí llegó a la isla y los nativos, al verlo salir del agua, creyeron que era un espíritu que venía a castigarlos, lo mataron y se dice que después de que lo mataron se lo comieron porque el canibalismo era una práctica común entre los Asmat. Cuando se les preguntó a las autoridades neerlandesas si esto era posible, lo que dijeron fue que los Asmat no lo mataron ni se lo comieron porque hacía 10 años ellos tenían el dominio sobre la isla y el consumo de carne humana estaba prohibido. Que eso anda a probarlo realmente. Hay tantas cosas que son ilegales y que aún así se hacen. Pero en 2014 un periodista llamado Carl Hoffman publicó
un libro en el cual estuvo investigando desde principios de los 60, desde que Michael Rockefeller desapareció. Y este libro, que básicamente es sobre su investigación del paradero de Michael Rockefeller, expone que hay horas de grabaciones, de notas, de conversaciones telefónicas entre funcionarios neerlandeses que prueban que Michael sí fue asesinado por los Ahmad y que el gobierno neerlandés cubrió este asesinato. Y ahora les voy a explicar bien cómo fue todo. Entre esta evidencia se encontraba el testimonio de 2 exploradores neerlandeses que habían sido enviados por el gobierno en un principio, que decían que habían escuchado a los Ahmad decir que habían asesinado a Michael Rockefeller. Toda esta información fue clasificada y escondida para el público porque para 1962 Países Bajos estaba perdiendo el dominio sobre el territorio y temía que si demostraba o hacía público que se le estaban saliendo de las manos las cosas con los pueblos originarios, Indonesia, que hacía muy poquitito se había independizado, podía llegar a invadirlos y reclamar esas tierras también. Cuando en los 60 Hoffman visita la isla una de las primeras veces, el traductor que lo acompaña le comentó que los nativos estaban muy asustados porque creían que Hoffman había ido para preguntarle sobre el turista estadounidense que habían asesinado. Y cuando el intérprete le preguntó el nombre del turista asesinado, le dijeron que era Michael Rockefeller. Esto a Hoffman lo sorprendió bastante porque él no le había dicho nada al intérprete que estaba investigando la desaparición de Michael Rockefeller. A su vez, Hoffman entrevistó a un cura llamado Hubertus van Pijk que vivía en Omadesep, que es una aldea cercana al lugar donde desapareció Michael. Él cuenta que en diciembre de 1961, un mes después de la desaparición de Michael Rockefeller, él estaba en su habitación haciendo nada cuando se acercan a la misión 4 hombres, 2 de Ochanep y 2 de Omadesep, y le dicen que necesitan hablar con él de forma urgente. Cuando los recibe, le empiezan a contar que hacía aproximadamente un mes, el 20 de noviembre, una contingencia de 50 hombres de Pirien habían hecho una posta en un monte a unos 4 kilómetros de Ochanep. Estaban descansando en el bote en el río Euta cuando ve que se acerca un cocodrilo. Cuando afinan bien la mirada, el cocodrilo se da vuelta, se incorpora y los empieza a saludar y se dan cuenta de que era un hombre blanco o, como ellos le decían, un tuga. Y los Ahmad de esa contingencia reconocen a Michael. El tema es que, según estos hombres, uno de los Ahmad del grupo le dice al líder de los Pirien: ustedes siempre quisieron cazar a un tuga, esta es su oportunidad. El líder de los Pirien les dice que no quería lastimar a Michael, pero había miembros de la comunidad que sí querían hacerlo. Empiezan a tratar de ayudar a Michael a subirse al bote y cuando lo están haciendo, uno de los Ahmad que quería lastimarlo le clava un arpón en las costillas y lo hiere, pero no de forma mortal. Remaron hasta una quebrada que estaba medio escondida y allí, según lo que contaron estos hombres, empezaron a torturarlo, lo despellejaron vivo, lo asesinaron, lo decapitaron, se comieron los sesos, la carne, lo desmembraron y repartieron entre 15 personas los miembros de Michael Rockefeller. Cuando Van Pelg les pregunta a estos hombres qué estaba vistiendo este hombre blanco, le dicen que estaba usando unos shorts que eran como mucho más cortos de los que ellos habían visto antes, y cuando Van Pelg le pregunta si usaba lentes, le dijeron que sí. Y con toda esta descripción que le dieron estos 4 hombres, Van Pelg dio por sentado de que efectivamente ese hombre que los Ahmad habían asesinado era Michael. Cuando Van Pelg les pregunta por qué habían asesinado a Michael si en realidad no representaba ninguna amenaza para ellos, le dijeron que había sido como en retribución porque unos años anteriores, en una redada, por así decir, organizada por el gobierno neerlandés para de alguna forma someter a los Ahmad, habían matado a los guerreros más importantes de la aldea. Y coincidentemente, estos hombres que ellos habían indicado como los que tenían los miembros de Michael Rockefeller, el cráneo, los huesos, etc., eran familiares de sangre o políticos de estos guerreros
que habían sido asesinados en aquella redada. Y a su vez, la única aldea que no había tenido muertos en esa campaña, en esa redada, habían sido los Pirien, cuyo líder era el único que no quería lastimar a Michael. Sin dudarlo 2 veces, Van Peg le escribe una carta al gobierno local informándole de la situación, de lo que le habían dicho estos 4 hombres, y reúne a compañeros de la misión cristiana de la que él formaba parte para que juntos investiguen qué estaba pasando hasta que por lo menos tengan una respuesta por parte de los oficiales. Durante esta investigación que lanzó Van Peg, uno de los compañeros de este grupo de misioneros comentó que había visto a uno de los Asmat usando lo que serían como calzoncillos, no shorts muy cortos, ropa interior, que era claramente la ropa de Michael Rockefeller. Y otro de ellos comentó que vio a un habitante de Ochaneb usando los lentes de Michael. Una vez que juntaron suficiente evidencia como para decir si esta persona era Michael Rockefeller, enviaron todos los reportes y todas las evidencias al gobierno local neerlandés. Y los gobernadores neerlandeses de Nueva Guinea Occidental enviaron estos reportes hacia Países Bajos y allí básicamente decidieron destruir lo que se podía y esconder lo que no. Hasta uno de los miembros de la misión, Van Kessel, quiso contactar con la familia Rockefeller para compartirle toda la información que tenía, pero el gobierno de los Países Bajos lo interceptó y le pidió, entre comillas, que por favor no diga nada, porque el éxito de la misión y la conquista de Nueva Guinea, en ese entonces neerlandesa, hoy en día occidental, pendía de un hilo, y ese hilo era la desaparición de Michael Rockefeller. Unas semanas más tarde de este pedido, la Iglesia Católica repatrió a Van Kessel y lo envió de nuevo a Países Bajos. La prensa internacional se hizo eco de este rumor, por así decir, y cuando Nelson Rockefeller se entera de que se estaba diciendo de que a su hijo lo habían asesinado y consumido los Asmat, fue hasta La Haya a pedir explicaciones, lo que es tener dinero y poder. Y el ministro de Relaciones Internacionales de Países Bajos lo que dijo fue que él personalmente había investigado lo que se estaba diciendo y que este rumor era infundado. El gobierno neerlandés, por su parte, hizo sus propias investigaciones internas súper como ocultas, cosa de que nadie se entere de nada, y enviaron a una persona que decían que era un explorador, pero también se decía que era un policía, para que averigüe qué había pasado. Y la realidad es que lo que él supo a través de los nativos fue que tuvo el mismo final, pero la historia era diferente. Lo que dijeron básicamente fue que cuando Michael Rockefeller sale del agua, todos creían que era un espíritu que había llegado para de alguna forma castigarlos. Entonces, como vieron que estaba solo, lo mataron, se lo comieron y lo enterraron. Y le mostraron unos restos enterrados en la selva que decían que era Michael Rockefeller. Aún así, el gobierno neerlandés decidió enterrar estos hallazgos justamente por la inestabilidad política que se estaba viviendo en Nueva Guinea Occidental en ese momento. Hoffman a su vez contó que fue varias veces a Ochaneb y que el último día de su última visita, después de haber pasado un mes entero casi con los Asmat, cuando se estaba por ir, vio que uno de los Asmat estaba como representando una batalla, y cuando trató de grabarlo no llegó a hacerlo porque obviamente tenía que preparar la cámara y era 1960, casi 70, no, era como un equipo muy gigante. Pero lo único que llegó a grabar es cuando el Asmat le dice al resto de las personas que estaba viendo esa representación que no tenía que contarle nada a nadie de lo que él había contado, que eso era algo para ellos solamente, que nadie se tenía que enterar sobre el espíritu blanco que había salido del agua y que lo habían matado, porque si lo hacían, todos iban a morir. Y esto se relaciona con el hecho de que un año después de que desapareció Michael Rockefeller, hubo un brote de cólera en la isla que decimó a la población Asmat. Y ellos consideraban que esa epidemia había sido enviada por los dioses y los espíritus en venganza, por así decir, por haber matado a uno de ellos. Y ahora llegamos a la cuarta teoría, que es mucho más cortita, definitivamente, es más factible y nos llena también un poco de esperanza, que es que Michael se encontraba muy a gusto con los Asmat y le incomodaba mucho volver a Nueva York a relacionarse con su círculo más cercano.
Es por esto que él decide fingir su propia muerte y quedarse a vivir con los Asmat. De hecho, hay un fotograma de un documental sobre tribus caníbales que no me acuerdo el nombre, pero que fue estrenado en 1969, donde se ve a un grupo de Asmat de Ochaneb y junto a ellos hay un hombre blanco que está desnudo y usa solamente como si fuesen accesorios tradicionales y es muy parecido a Michael Rockefeller. Y por acá les voy a poner una foto para que la vean. De las 4 teorías, creo que la tercera y la cuarta son las más factibles, pero al mismo tiempo me da un poco de tristeza pensar que Michael pudo haber sido asesinado y consumido por los Asmat, básicamente porque él no los veía como bestias o como personas incivilizadas, sino como seres humanos que tenían sus creencias y sus costumbres diferentes a las propias, pero que al mismo tiempo él las apreciaba. Pero al mismo tiempo Michael planeaba llevarse artefactos y piezas de arte, algo que desde un principio los Asmat no querían, y a su vez fomentaba y alimentaba la adicción de los Asmat al tabaco solamente para llevarse su arte. Y medio que eso como que no se hace. Y otra cosa que plantea esta historia y que me parece muy importante de resaltar en la actitud de Michael en sí, los artefactos y las piezas de arte originarias no tienen que ser rescatadas por ningún hombre blanco para ser expuestas en un museo. Los artefactos pertenecen a las comunidades y solamente pueden ser expuestas bajo el consentimiento de estas comunidades. Esto de salvar piezas de otras culturas, de otras civilizaciones en pos de cuidarlas, hoy en día es robar. Y se lo digo a ustedes, British Museum, Met, el Museo de Berlín, entre otros. Bueno, hasta acá llegamos con el video de esta semana. Este es el resultado final. Tiene corazones, espero que les guste. Y espero que esta historia les haya interesado tanto como me interesó a mí. La verdad, cuando me enteré que esto había sucedido, me voló la cabeza. Hasta el día de hoy sigo sin palabras, pero cuéntenme en los comentarios qué es lo que piensan, cuál creen que fue el verdadero final de Michael Rockefeller. Siempre con respeto, por favor, que a mí me gusta mucho leerlos. Y bueno, nada, me voy a ordenar la casa. Cuídense mucho, que nos vemos en el próximo video y espero que tengan una linda tarde o una linda noche. Bye.